Miremos entonces, en el primer metro vamos a utilizar un 75% de compactación, creo que, o sea, que quiere decir que vamos a utilizar 0.75. Para el metro 1 al metro 2 de profundidad, vamos a utilizar un índice de compactación Espérame, le pongo aquí una M para que no me ponga fecha. Del primer metro al segundo metro, vamos a utilizar un índice de compactación del 100%. O sea que básicamente esto aquí lo tendrían que multiplicar por 2. No, perdón, aquí no es aquí es del 125%. Entonces, esto lo tendrían que poner el 1.25. Del metro 2 al metro 3 van a utilizar un índice de compactación van a utilizar un índice de compactación del 1.75%. Y para el metro 3 en adelante, o sea, mayores a 3, vamos a utilizar un índice de compactación del 2.25%. Ahora, aquí vamos a obtener el dato del volumen. Y aquí vamos a obtener el dato con volumen de compactación. Miremos entonces lo que vamos a hacer a continuación. En nuestro ArcGIS Pro vamos a ir calculando uno a uno esos índices de compactación. Vamos a empezar con el primero. Para eso nos vamos a elevación, clic derecho, propiedades y vamos a ver los datos de mayor o menor altura. Entonces, en Source aparece que la altura mayor de setín es 1854.47. Vamos a dejar este dato por aquí, altura es igual a 1854.47. 47.9, entonces dejémoslo 48. Ahora, vamos a calcular entonces el primer volumen. Para ello, hacemos lo siguiente. Vamos a calcular primero el volumen total. Entonces, aquí vamos a seleccionar o crear un campo que se va a llamar volumen total. Volumen total lo obtenemos entonces con la siguiente herramienta. Nos vamos a geoprocesos y vamos a buscar en 3D Analysis Tools esto que dice área y volumen. Seleccionamos la opción de Surface e ingresamos entonces el TIN3, que es el que yo tengo trabajando para este caso. Me va a pedir que guarde ese archivo en una hoja, en una carpeta. Lo voy a guardar entonces en mi carpeta topo 3232.828 y le voy a llamar volumen. Volumen T, para saber qué es texto. Ahora, lo primero es calcular el volumen total. Para esto voy a utilizar entonces la altura máxima.
Si utilizo la altura máxima, entonces todo lo que voy a calcular va a estar por debajo de esa altura, ¿cierto? ¿Cuál fue la altura máxima que les dije? 1854,48. Como esa es mi altura máxima, entonces voy a escribirla aquí. 1854,48. Y voy a buscar lo que está abajo de él, o sea, lo que está below the plane, o sea, below de la línea que estoy trabajando, o la cota que estoy trabajando. Le doy run y reviso el documento. Me dice que en total el volumen es de 3.473.24 metros cúbicos. Coma 24 metros cúbicos. Este es mi volumen. Ahora voy a calcular el volumen de mi primer tramo, que sería el de 1 metro. ¿Qué hago entonces? Me voy acá y le bajo 1 metro. Hago entonces ese cálculo con la cota 1853.48 y le doy run. Si abro de nuevo mi archivo, aquí me da el segundo dato. Me dice su segundo volumen es este. Mi segundo volumen entonces sería este valor. El texto. Voy a cambiarlo por la coma para no tener problemas al momento de hacer la conversión de los datos. Ahora, ¿cómo calculo el valor del primer metro? Como ya tengo el valor de volumen, si lo hiciera 1 metro menos y tengo el volumen total, quiere decir que este volumen de compactación, este primer volumen sería lo mismo a el volumen total menos el volumen total de los 2 metros hacia abajo. Me dice entonces que el volumen para este primer valor o esa primera franja de 1 metro sería de 1.256 metros cúbicos. Ahora lo voy a calcular con el índice de compactación. Para esto sería este valor igual a el valor de la sumatoria, el valor del volumen, más, abro paréntesis, el mismo valor por el valor del índice de compactación. Y entonces me dice que el volumen, teniendo en cuenta el índice de compactación, es... ¡Ay, changos! Estoy utilizando una agenda de desplazamiento para hacer esto. Pero qué pena. Qué pena con ustedes. Espérenme, abro un nuevo Excel. Ay. Ya entonces. Ya. No ha pasado nada. Voy a borrar esto acá. Entonces miremos. Este sería el primer cálculo que yo hago. Este es 9. Ah, sí. Perfecto. Ahora, vamos con la siguiente valor de altura, que sería el cálculo que tengo que hacer entre los 1 y los 2 metros. Ya sé que de 2 metros hacia abajo, este es el valor del volumen, ¿cierto? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a calcularlo para el siguiente valor, que sería la cota
1852,48. Le damos Run y tenemos que mi siguiente valor es de, reemplazamos aquí por la coma, no. Mi siguiente valor es de 1052,11. Pego este valor aquí. Y ahora, el siguiente valor que sería en esta cota sería lo mismo. Esto sería igual a el valor por debajo del metro del volumen total menos el valor por debajo de los 3 metros. Y para calcular el índice de compactación sería igual a este valor más, abro paréntesis, el mismo valor multiplicado por el valor de compactación y cierro paréntesis. Ahora me falta de 2 a 3 metros. De 2 a 3 metros, entonces lo mismo. Me voy hasta el valor 1851,48 y le doy Run. Me dice entonces que ahora el valor es de 17.554. Por lo tanto, para calcular este valor sería igual a el volumen anterior menos este volumen, 1045. Por lo tanto, el valor tomando en cuenta el índice de compactación sería este valor multiplicado por, abro paréntesis, el mismo valor por, no, perdón, aquí es más, por el índice de compactación. Voy a repetirlo. Esto sería igual a este valor más, abro paréntesis, selecciono el mismo valor o la misma celda y lo multiplico por el índice de compactación. Por último, dejaría este valor de aquí, que sería el valor restante. Y para calcular el último índice de compactación sería lo mismo, este valor más, abro paréntesis, la misma columna por el índice de compactación. Listo. Ahora, si yo sumo todos estos valores, me tiene que dar exactamente el mismo valor del volumen total. Y este valor de aquí me tiene que dar entonces el índice de compactación del total de material que tendríamos que tener. Entonces, en total, para esa área tenemos que el volumen sin compactar es de 3.473,24 metros cúbicos. Y el volumen compactado serían 7.725,87 metros cúbicos. Ahora, veamos la diferencia. Si una volqueta transporta 7 metros cúbicos, ¿cuántos viajes tendría que hacerlo? Entonces, vamos a calcularlo para 7 metros cúbicos y vamos a calcularlo para 10 metros cúbicos. ¿Y cuál sería el desfase? Entonces, si yo lo calculara así simplemente, esto sería igual a este valor dividido 7. Y aquí sería este valor
dividido entre 10. Ese sería el valor sin compactación o el número de viajes sin compactación. Y ahora, aquí sería número de viajes con compactación, o teniendo en cuenta el índice de compactación. Aquí sería entonces igual a este valor dividido 7 y este valor, ¿qué pasó? Diciendo que este número me está dando, sí, y aquí sería esto igual a este valor dividido por 10. Quiere decir que si yo hiciera solamente el cálculo sin tener en cuenta los índices de compactación, estaríamos hablando que en una volqueta de 7 metros cúbicos tendría que hacer 496 viajes para transportar toda esa tierra de ahí. Ahora, si tenemos en cuenta el índice de compactación, sería 1103 viajes. Y si vemos la diferencia, tenemos que es igual a este valor menos este valor. Quiere decir que si yo tengo en cuenta el número de compactación, si no tengo en cuenta el número de compactación, el índice de compactación tendría un desfase de 607 viajes en una volqueta de 7 metros cúbicos, y en una volqueta de 10 metros cúbicos tendría un desfase de 425 metros cúbicos. Ahora, si esto lo multiplicamos por el valor de cada viaje, que sería, ¿cuánto puede costar el valor? ¿Cuánto puede costar un viaje? Digamos que son 10 kilómetros, 500. Vamos a decir que el valor del viaje es 500 para la de 7 metros cúbicos. ¿Y cuánto podría costar para la de 10 metros cúbicos? Pongámosle unos 600.000, ¿no? ¿Cuánto sería entonces el desfase en presupuesto? El desfase en presupuesto sería lo siguiente. Sería el valor de diferencia por el valor de viaje. Entonces, esto sería igual a diferencia por valor de viaje. En teoría, mis desfases serían los siguientes. Serían 303 millones y 255 millones si no tengo en cuenta los índices de compactación al momento de hacer ese cálculo. ¿Listo? Ahora sí quiero ver sus cálculos.